Bad Bunny ha hecho el playback de la Macarena y Nati Peluso ha versionado a Camilo VI. Quedan 2 semanas de 2021 y la simulación no acaba. Bienvenidos al análisis de Nati Peluso, Vivir así es morir de amor. Nati nos cuenta que el tema de Camilo fue una revelación y corrió urgentemente a traerlo de vuelta. ¿Pero qué tiene este tema? ¿Por qué le fue tan revelador? Además, en el videoclip está luchando contra sí misma, algo que ya vimos anteriormente en un videoclip de Trueno. Hablamos entonces de amor con el otro o amor con nosotros mismos. Para contarnos esta historia, Nati ha creado 2 personajes y nos trae un espacio psicodélico que antes ya utilizó J Balvin. Que Nati tenía muy decidido hacer esto desde el primer momento. Todo esto para hablarnos otra vez de amor. Vimos a fondo lo que nos quería decir sobre el amor en Ateo. Pero ¿y ahora? ¿Esta apuesta visual? ¿Este remake de Camilo VI? ¿Qué pasa por la mente de Nati? La canción relata la lucha del subconsciente por escapar de la pasión amorosa. Comencemos a hablar de Camilo VI y de su tema Vivir así es morir de amor, interpretado también por Mónica Naranjo. Vivir así es morir de amor. Fijaros, es normal que Nati se viese desgarrada, llena de sensibilidad y ternura tras contemplar la gran performance de Camilo VI, plagada, como no, de fuerza y pasión. Este tema trata un amor imposible, que causa la desesperación terminada en la melancolía del autor. No sé luchar contra el amor, me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Nos habla de ese amor no correspondido que lo dejó. Tengo el alma herida. Habitar una canción del pasado siempre se convierte en un ritual muy mágico, lleno de sensibilidad. Esto lo retrata en el proceso de producción, pues grabó su voz en un one take, con la intención de imponer muy pocas variaciones preservando su esencia original, manteniendo así la esencia de cómo se grababan las voces hace décadas. Con esto podría parecer que Nati Peluso está haciendo una oda a Camilo VI, rescatando incluso esa artesanía, pero para mí esto va mucho más allá. Lo primero que nos llama la atención es la paleta de colores y el escenario. Vaya circo que os va a meter aquí, va a ser un espectáculo esto. Imaginé el espacio, las dimensiones y las texturas, los colores, el carácter. El diseño de producción con las escenas a monocolor nos puede recordar a Ricardo Bofill, a esa muralla roja que veíamos en el Juego del Calamar, o incluso la arquitectura surrealista rescatada de los cuadros surrealistas de Chirico, que veíamos reflejado en Bad Bunny y Rosalía. Dime, papi. Ambos están en una posición, pero completamente una de las cosas que más llama la atención es el manejo de los colores. El blanco y rojo son los colores de mayor longitud de onda, y como ya vimos en la psicología del color, estos colores hacen que tu ojo y tu cerebro vayan directamente hacia ellos, por ser tan grandes y llamativos. Por esto mismo son los colores que utilizan muchas marcas y mucha publicidad. Es genial utilizar estos 2 colores para representar el amor. No hay nada más fuerte que el amor, pero un amor bastante trippy psicodélico. Y bastante agridulce, sustantivos contrarios que vemos con el negro y el blanco. En el blanco nos encontramos la dulzura de sentirte como una niña. No sé luchar contra el amor. Contra el negro, la lucha y la muerte. Y ya no puedo más. Es maravilloso porque ya solo con los colores, con el diseño de producción, vemos por dónde van los tiros de este videoclip. Dirigido además por la propia Nati, coproducido por Iris Valles. Otro color que vemos es el plata. Ya no puedo más. Incluso con los ropajes no me dejan de dar vibes de Metrópolis de Friedlands. O incluso la performance de Madonna de Express Yourself, basada el videoclip en esta película. Tuve claro desde el principio el personaje y la estética plástica y disruptiva del videoclip. Supe que tenía que traer la canción de vuelta, me dieron muchísimas ganas de componer y desarrollar el personaje que se me disparó al imaginarme cantándola. Parece que esto es parte de la marca personal de Nati y además es algo que hace con muchísimo arte, el crear personajes. En Sana Sana vimos cómo creó 3. Sin embargo, aquí tendremos 2. Por un lado la niña y por otro la espía. La niña está en el punto de mira, en el centro del hoyo. Es un blanco perfecto. En psicología del color decíamos como el rojo era un blanco perfecto. La niña no para de rodar como una noria. Todas las cámaras no paran de girar en torno a ella. Al fin y al cabo, está siendo espiada. La escena de aquí la vemos un montón en películas muy trippies como Alicia en el País de las Maravillas, en Spotting o incluso en Gross de Princess Nokia. Este personaje vulnerable que ha creado Nati, que sabe que no hay alternativa, e incluso se queda posando, esperando porque sabe que va a ocurrir algo. Toda la alusión roja y blanca, los trompetistas que parecen chupachuses o umparumpas, no deja de recordarme a Charlie y la fábrica de chocolate, en la que para pasar las pruebas los niños tienen que luchar contra sí mismos, contra su inconsciente, y al final es su pasión, el enamoramiento que tienen hacia algo, lo que les acaba matando.
Un relato ácido que resume la guerra interna y personal que supone enamorarse de lo que sabes que te destruye, ser tu propia enemiga sin apenas darte cuenta. Sin embargo, en un videoclip de Camilo VI también vemos este efecto óptico en el suelo. Aparte, el uso que le han dado a la niña con el corset plateado, y también a la espía, me remite a que Nati es una mujer hojalata. Y recordemos que el hombre hojalata pensaba que no tenía corazón. Este videoclip es un videoclip conceptual, al igual que nos contaban de modo conceptual en El Mago de Oz, cuando Dorothy tiene un golpe en la cabeza y termina en el mundo de Oz, o en Alicia en el País de las Maravillas, cuando se queda dormida en el árbol y acaba en el País de las Maravillas, o incluso cuando Neo escoge entre dos pastillas. Este plano, si hubiésemos visto a Nati reflejada en las gafas, hubiera sido Matrix vibes increíble. Sin embargo, el efecto trippy que hacen las gafas, que es muy Charlie la fábrica de chocolates, está genial. Pero de Matrix no solo tenemos esto, vayamos con la espía. La espía mira a la niña por una mirilla, como si fuese un ratoncito con el que está jugando. La espía se levanta y va por ella. Sabemos que es la misma persona porque tiene las mismas botas. Bueno, el pelo de Nati no deja de recordarme a Toxic de Britney Spears. Pero lo que tenemos seguro es múltiples planos extraídos de películas de espías, sobre todo de 007. La parte en la que Nati revela quién es icónica en las películas de un villano y un superhéroe. En Spider-Man lo vemos, por ejemplo. El villano, que es ella misma, está en lo alto de la composición imponiéndose. Bueno, os estaréis preguntando, ¿a dónde quieres llegar? Espérate, porque es que todo esto tiene un sentido. ¿Os acordáis del amor agridulce que hablábamos antes? Fijaros que nos enfocan la mano tal y como si nos estuviesen dando la mano de coge mi mano, cógela. Pero no, porque es una escena en la que vamos a luchar. Escena que también podemos ver en Matrix y en muchas pelis más, pero es que la de Matrix X es como la mejor. Bueno, un relato agridulce, de pelea pero fantasía. Una niñez psicodélica, trippy, espías, pistoletazo. Lo importante del País de las Maravillas, de Charlie la fábrica de chocolate, del Mago de Oz, de Matrix, no es que 100% estos sean referencias, porque al final es un videoclip muy conceptual. Y además este es mi análisis personal. Lo importante de todo es que todas estas películas tratan el inconsciente. Dirigir el vídeo ha sido una aventura. Darle forma humana a la persecución del inconsciente fue un reto increíble. La persecución del inconsciente. No hay película que mejor defina esto que Vértigo de Hitchcock. Relata la lucha del subconsciente por escapar de la pasión amorosa. En Vértigo de Hitchcock, el detective Scotty, James Stewart, persigue a un presunto criminal por los tejados de San Francisco y su compañero cae. Este es el momento en el que Scotty desarrolla acrofobia, un intenso miedo al vértigo. La sombra que cae al vacío en una espiral nos abre a lo enigmático del inconsciente. Algo de su identidad ha caído y su deseo por Nietzsche, amiga maternal aún enamorada que le trata como a un niño. Con esto, Hitchcock, al igual que Nati, está sugiriendo la impotencia para amar de forma adulta. Bueno, a Scotty se le da un caso. Vigilar a una esposa, Madeleine, que quiere quitarse la vida. A Madeleine se la presenta todo el rato en una escena brumosa y de ensueño. La vemos como la ve Scott, idealizada e inalcanzable. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. En el caso de Nati lo vemos como psicodélico, confundido, pero muy grande, pasional, rojo y blanco. No hay nada más fuerte que el amor. Al final Madeleine consigue suicidarse, escena en la que Scotty corre detrás de Madeleine para intentar que no lo haga. Tras esto, Scotty pasa por un fuerte episodio de melancolía y de dolor ante un amor imposible. Pero conoce a Judy, que se le parece bastante a Madeleine, y Scotty tiene los huevazos de convertir a Judy en una perfecta imagen de Madeleine. ¿Por qué él sigue pillado por Madeleine? Tenemos a dos chicas. Aquí Scotty se da cuenta, ha sido objeto de engaño. Madeleine nunca asistió. Judy interpretó un papel para encubrir el asesinato de la verdadera Madeleine a manos de su esposo. Por amor, Judy no una, sino 2 veces asumió la identidad de Madeleine, desapareciendo la suya, matándose a sí misma, como el único modo de ser amada por él. Entonces aquí es cuando el inconsciente de Scotty se pregunta, ¿a quién amo? ¿A un fetiche? ¿A un fantasma? En la escena final presenciamos una bronca por parte de Scotty a Judy, quien se enfrenta en una lucha de identidad muy fuerte. Que tras todo este cúmulo de emociones y de visiones fantasmagóricas, se tira de la torre otra vez. Esa mano que nos decía, cógela, ha sido una trampa, y que al final es ella misma quien se ha dejado caer al vacío. La identidad, el inconsciente y el deseo de Scotty no es más que una identificación de elementos imaginados. Pensar esto
da verdaderamente vértigo. ¿Por qué es muy probable que Nati se apoye en este relato? ¿O por qué Nati ha querido tratar el inconsciente del ser humano con el amor? Nati parece muy loca, pero es que en verdad las personas que estamos como una regadera, pues la verdad es que le solemos dar bastante al coco. Para ella el tema de Camilo fue una revelación y es que es algo por lo que hemos pasado todos. Al final de lo que nos enamoramos muchas veces es de una imagen idealizada e inalcanzable, no de una persona. Creo que la mezcla visual y musical tocan a la perfección este tema, como el del amor propio, el de convertirte incluso en alguien que no eres, matarte a ti misma para poder gustarle a alguien. Todo esto son esfuerzos que hacemos los humanos constantemente en el amor. Y es que vivir así... Y al final todos vivimos en una profunda melancolía. Gracias Nati por rescatar este maravilloso tema de Camilo y por darnos este sencillo pero potente conceptualmente videoclip. Espero que os haya gustado mi análisis personal. Suscríbete para no perderte ninguno y ahora tendrás un montón de vídeos que quizás te interesen. Chao. Perfect.